TV. Hoy vamos a charlar con nuestro buen amigo José Antonio Mañas. Él es coleccionista de objetos, artículos relacionados con la historia de la educación. Él es un investigador y un apasionado de la historia de la educación y además, bueno, pues tenemos ahí ese maravilloso Museo de la Educación, Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre, un museo único de Andalucía y además de acceso libre y gratuito. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, amigo Diego. Bueno, aquí en este entorno tan navideño que nos han puesto los compañeros este año, los amigos amigos también del Corte Inglés. Muy ambientados. Estamos muy ambientados y vamos a hablar de cositas interesantes en torno a la historia de la educación. Sí. Y hoy, pues, por ejemplo, tenemos un pedagogo del que nos vas a hablar. Sí, hablaremos ahora al final. De Félix Martí Alpera. Correcto. Valenciano, ¿verdad? Luego también vamos a hablar de trabajos manuales en las escuelas. Correcto. Y un experimento de estos que nos trae a veces José Antonio, muy interesante, un experimento científico que lleva por nombre Botella Leiden. Efectivamente. Que es el primer condensador eléctrico de la historia. Correcto, sí, está puestísimo. Aquí el guión que me pasa ahí, José Antonio, siempre con tiempo, eso está bien, eso está bien. Bueno, empezamos por los trabajos manuales. Empezamos por los trabajos manuales, sí. Los trabajos manuales siempre han sido una asignatura especial, se llevan haciendo desde hace muchísimos años. Era una asignatura que no tenía exámenes o no había que estudiar, sino que había que tener habilidades, ¿no? Interés y habilidades. Interés y habilidades, correcto. Además, era una asignatura en que el alumno o la alumna participaba, pero también su familia, porque en la mayoría de las casas después se llevaba el niño o la niña el trabajo a casa. Y arrimaba el hombro la madre. La madre normalmente, la madre, ¿no? sí. Era evaluable, era una asignatura evaluable. Y algunas Aunque no había veces, examen, pero sí que se evaluaba el interés. Y además existía cierta competencia, porque te tocaba hacer algún trabajo y tú querías llevarlo bien hecho, claro, y que destacara, ¿no? La verdad es que había trabajos manuales con muchísimos materiales, ¿no? Desde corcho, palillo, barro, cartulina. ¿Y esa asignatura se ha perdido, José Antonio? No, todavía sigue existiendo, en primaria, ¿no? Sí. Y sobre todo se hacen muchos trabajos para los niños con días concretos, ¿no? Sí. Para el Día del Padre, el Día de la Madre, la Navidad, el Día de Andalucía. El Día de Andalucía, la Semana Santa. Se preparan trabajos. Aquí he traído algunos libros de trabajos manuales, aparecen también en el vídeo que te hemos grabado, aparecen incluso trabajos manuales míos, aparece como un angelito que lo hice cuando tenía 7 años, o sea que está conservado por ahí, ¿no? Los botes estos con tizas de colores y algún otro incluso de mi hija, ¿no? Hay libros, ese que se ve verde en el centro de la imagen, que también me lo he traído hoy por aquí, es de 1925 aproximadamente. Después hay otros que son, ese que pone, que se ve como un gnomo, aproximadamente de los años 60, y también algún otro sobre trabajos manuales femeninos, porque los chicos hacíamos antes trabajos manuales y las chicas hacían labores. Entonces, pues había cierta disparidad en cuanto a los Estaban muy marcados los trabajos manuales para, muy cerrados, ¿no? Sí, durante muchos años, sí, sobre todo en la época del franquismo, sí. En la EGB ya estaba perfectamente integrado, en la EGB para niños y niñas estaba, la misma asignatura. Sí, la misma asignatura. De hecho, me he traído un libro, Manos Hábiles, que está por ahí, que supongo yo que incluso puede ser que tú lo conozcas, era de la enseñanza general básica. Fíjate que yo, la asignatura de manualidades, además se llamaba así, creo que era trabajos manuales o manualidades, no recuerdo yo que tuviéramos libros en la EGB, pero sí que es verdad que hacíamos trabajo, además de todo tipo, tanto los niños como las niñas hacíamos desde maqueta hasta, por ejemplo, costura también. Recuerdo que nos hicieron en una tela de saco un cojín, en una tela de saco, y teníamos que hacer un motivo el que quisiéramos, pues un coche, una casa, un árbol. Pues eso era, ahí aparecen las imágenes, la cegueta, la famosa cegueta. Nos hicieron pintar también en camisetas. También en camisetas. Sí. Bueno, eran un montón de materiales con lo que aprendíamos a manejar todo ese tipo de herramientas que nos ponían a nuestra disposición. Y bueno, sobre todo, lo importante es que disfrutaba, la verdad es que disfrutaba, porque era una asignatura que no tenías que empollar. Era un alivio, ¿verdad? Era un alivio. Se vivía como un alivio entre las matemáticas, las ciencias, y eso decía, mira, esta tarde una hora de manualidades. Sí, porque normalmente, antiguamente, los colegios del año 50, 60,
las clases de trabajos manuales eran por la tarde. Claro. Oye, tenemos también un segundo vídeo, que es ese experimento que hemos dicho, un experimento científico. Nos va a enseñar José Antonio Maña esta tarde cómo funciona, o cómo funciona, porque funciona perfectamente, lo tenéis allí en el museo. Bueno, Andaluz de la Educación. El primer condensador eléctrico de la historia, la botella de Leyden. Durante el primer tercio del siglo XVIII, 1700 y algo, ya existían muchas máquinas electrostáticas que generaban electricidad. Pero el gran problema era acumular, guardar la electricidad. Entonces, aproximadamente sobre 1845, en Holanda, un señor, un científico, un estudioso que fue Peter van Musschenbroek, hizo un experimento porque él pensaba que la electricidad era un fluido. Entonces intentó meter en una botella llena de agua un cable, llenándola con la máquina electrostática hasta conseguir hacer la electricidad. Ahí se ve en las imágenes. Perdona una cosilla, José Antonio, vamos a pedir a los compañeros que mantengan el audio del vídeo, ¿vale? Sí. Incluso también aquí lo escuchemos, y en la calle, mientras que estamos hablando, no es posible. Lo digo porque es que hay unas chispas y es interesante escuchar las chispas de ese vídeo. Sí, bueno, lo que aparece en la imagen a la derecha es una máquina de Windsor que es de 1880, muy posterior, y los demás son distintos modelos de la botella de Leyden, desde una grande, similar a esta que se ve ahora mismo en la imagen, que es muy similar a las que están en el Museo Teylers, allí en Holanda, y después otras botellas que son de armadura móvil, es decir, una botella tiene una parte metálica, un aislante que es de cristal y otra parte metálica. Y después vamos a ver ahora un recorrido por distintos condensadores ya actuales. Por ejemplo, este que se ve en pantalla es un condensador que se utiliza pues en iluminación, y estos son la evolución de los condensadores desde principios del siglo XX, condensadores de los años 80, 90, y ese chiquitito es un modelo actual, que almacena más energía eléctrica que la botella esa grande que tenemos. Y esos son los descargadores. Ahora estamos viendo cómo funcionaba la máquina de Windsor, que otro día, si te parece, traemos una imagen con distintos experimentos que se puedan hacer con esa máquina. Es una máquina que genera electricidad estática. Y vamos a ver ahora cómo vamos a cargar, la botella. Y escuchamos ahora el sonido del chispazo. Sí. Sí, ahí se ve cómo salta el arco en la máquina de Windsor, para que veamos cómo se genera esa electricidad. Pero claro, el problema no es que se generara, era que había que acumularla, guardarla. Todavía no estamos en instrumentos que generen electricidad, como la pila de Volta. Ahora mismo estamos intentando guardar para más adelante esa electricidad. Ahora vamos a ver el montaje de cómo voy a cargar esa botella de Leyden. Con una chapa metálica para ponerla encima. ¿La botella es el depósito? La botella es el depósito. He puesto la mayor, la más grande, que tenemos ahí en el museo. Eso que acabo de coger es un descargador para después puentear la botella y que salte la chispa. Y ahora voy con la máquina de Windsor, voy a cargar la botella. Es como si la estuviera llenando de ese fluido que es la electricidad. Pongo los dos polos, digamos. Y ahora empiezo de nuevo a girar la máquina de Windsor. Fíjate que he separado Ahora la estoy llenando la botella. Si pudiéramos escuchar, suena como un zumbido de la electricidad que se está generando. Esa electricidad la misma rotación, ¿no? Sí, por un efecto que se llama triboeléctrico, que ya el próximo día que traigamos la máquina y todos los experimentos de esa máquina lo veremos. Y ahora voy a puntear. En ese plano no se ve muy bien la chispa, entonces hemos grabado un primer plano para que se vea. Ahí sí se va a ver bien. Estoy de nuevo cargando la botella. Oye, ¿luego esto tuvo alguna utilidad? ¿Esta botella luego sirvió para llevar energía, claro, iluminar? Claro. Durante muchísimo. Además fue ahora se escucha.
Y además se ve perfectamente cómo se genera... Las chispas, sí. Fue el primer experimento, el primer instrumento que recorrió el mundo entero. Llegó a China, llegó a Norteamérica, llegó a todos sitios. Esa botella llevaba ya la energía, la electricidad condensada. Sí, exactamente. Y se utilizaba para muchos experimentos. Para muchos experimentos. Correcto. Ajá, bien. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar ahora como personaje de la historia de un pedagogo, profesor valenciano, Félix Martí Alpera. Sí. ¿Qué nos puedes contar de este personaje? Bueno, Félix Martí Alpera fue una de esas personas desconocidas en la actualidad y que habría que poner en valor. Fue una persona que fue humanista, fue educador, fue pedagogo y un escritor prolífico, ¿no? Fue un renovador de las escuelas graduadas y de dignificar el magisterio. Su carrera profesional fue desde finales del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX, ¿no? Escribió muchísimos artículos y muchísimos libros sobre pedagogía para el profesorado de su época, ¿no? Y para, especialmente en la revista de pedagogía, ¿no? Estaba influido por la Institución Libre de Enseñanza y por la Escuela Nueva. Y además publicó, dirigido a los niños, pues muchos libros, entre los cuales me he traído alguno para que lo veáis. Son joyas, son todos libros de aquella época, de principios del siglo XX, y eran libros que él llamó de lectura corriente. Eso está en orden, está Cosas y Hechos, ese fue el primer libro de lectura corriente. El segundo sería Ideas y Ejemplos, que también es muy interesante, y el último y más conocido, Cabeza y Corazón. Estos son los 3 libros de lectura corriente. Después, más adelante, editó este otro, Lecturas de Chicos, ya con un formato un poquito mayor. Lo que pasa es que en el franquismo sí que fue silenciado y apartado. Silenciado, ¿no? pero fíjate, te voy a enseñar 2 libros que fueron... ¿Tú te acuerdas de las enciclopedias Álvarez, ¿no? Y el Parvulito. Sí, Parvulito, claro. Antes de la Guerra Civil existieron los equivalentes a el Parvulito y las enciclopedias de Álvarez de Miñón. Y son estos 2 libros que te he traído aquí. Uno fue, el equivalente al Parvulito fue este, Catón y Lápiz, que sería, digamos, el Parvulito que se utilizó durante muchos años antes de la Guerra Civil. Y algunas personas creen que las enciclopedias son solo de la época del franquismo. Pues no, aquí tenemos una enciclopedia de él, publicada en el año 30, que llegó a tener, estaba en primer grado, segundo grado y tercer grado, y esta, la de primer grado, llegó a tener 70.000 ejemplares vendidos en aquella época. El metro y sus divisores. El metro y sus divisores, sí, sí. ¿Este libro cuántos años puede tener? Pues esto del año 1930. 1930. Estos son piezas de museo. Piezas de museo. Del Museo de la Educación. Del Museo de la Educación. Correcto. Oye, Félix Martí Alpera, ¿algo más que decir? Falleció en Barcelona, creo, ¿no? Falleció en Barcelona a partir después de la Guerra Civil. Fue nombrado el mejor maestro de España. E incluso en plena Durante la República, me imagino, ¿no? Exactamente, sí. Y en el año 36, en plena Guerra Civil, hicieron hasta un correo, hizo hasta un sello de él. Después de la Guerra Civil, pues fue olvidado y hasta hace poco, hasta el año 2009, se le hizo un homenaje en la Universidad de Murcia, que os recomiendo que veáis esa página web en internet, porque es fantástica. Porque él, siendo valenciano, pero trabajó mucho en Cartagena, en Lorca. En Lorca, sí, en Murcia. Sí, sí, fue profesor, fue profesor de las normales. Sí, sí. Oye, José Antonio, nos vemos en un mes aproximadamente, ¿vale? Pues cuando tú quieras. Siempre aprendemos mucho de todo de lo que conoces de la educación, de la historia de la educación, y es bueno también saber de nuestro pasado para también entender nuestro presente y mirar al futuro. Intentamos ir alternando personas de todas las épocas y un poco de ciencia y bueno, y algunas de las asignaturas como esta de trabajos manuales, que nos trae tan buenos recuerdos. Ha sido muy curioso también conocer el funcionamiento de la botella de Leiden, ¿eh? Muy bien. Pues muchas gracias, José Antonio Maña, del Museo Andaluz de la Educación. Y felices fiestas. Igualmente. Quédate aquí porque nos despedimos.